En este video vamos a resolver este ejemplo que nos dan, este circuito. Ya lo tenemos en dominio fasorial, si ustedes ven ya nos dan todas las impedancias y nos dan la fuente como un fasor y nos piden hallar el fasor de la corriente I que nos está mostrando ahí en rojo. Entonces, ¿cómo resolverlo? Entonces empecemos a disminuir el tamaño del circuito, intentar hacerlo más pequeño, los elementos en serie, los elementos en paralelo, intentando resolverlo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es que vemos que estos dos elementos acá están en serie, entonces se pueden convertir en una impedancia. Estos dos elementos también están en serie, se pueden convertir en una impedancia equivalente, y eso es lo que hacemos. Entonces, los dos de arriba quedaría pues 2 menos 4J, no cambiaría en nada, y el otro quedaría 8 más 6J. Y listo, tenemos este circuito. Pero entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Mírenlo, analícelo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo seguirlo reduciendo? La idea es que tenemos que hallar esa corriente. Recuerden, entonces vamos a traernos todo este circuito hasta encontrar una impedancia única. Esa impedancia única ya calculamos con esa impedancia y entonces esa es la corriente I que necesitamos. Listo, pero entonces ¿qué hacemos? Tenemos que seguir reduciéndolo. ¿Se les ocurre algo? Si no se les ocurre nada, pues yo les puedo mostrar acá que hay varias cosas. Por ejemplo, acá pareciera que hay un Y. Estos tres puntos conectados a este punto único, hay un Y. Igual que estos tres elementos conectados a este punto único, parece que hay otro Y. Yo les propongo que tomemos este Y que nos están dando acá y lo convirtamos en un delta. ¿Cómo? De esta forma. Tenemos este Y y lo convertimos en este delta. Si ustedes ven, acá puede salir el elemento, un elemento acá. Acá puede salir el otro elemento formando el delta. Y aquí puede salir el otro elemento para formar este delta. Y entonces ese Y nos cambiaría ese delta. ¿Cómo quedaría? Nos quedaría como nos muestra en este circuito. Nos quedaría este delta. Pero entonces, mire que acá este 4J es el 4 de este elemento que está acá. Este 8, pues coloqué los elementos acá adentro. Pues estos elementos es los que vamos a convertir en estos elementos que tenemos acá. Entonces, si nosotros tenemos eso, ya como está ahí, ¿cómo es la transformación? Nosotros sabemos que la transformación es, si tenemos los elementos del Y, entonces lo podemos convertir a delta por esta ecuación. ¿Cómo es más simple verlo? Pues la combinatoria de estos elementos que están acá. Entonces nosotros digamos que la combinatoria de 4J por menos 3J, que 4J por 8 y de menos 3J por 8. Esta es la combinatoria de todos los elementos. Y esto, si queremos encontrar nuestro primer elemento, que digamos que este es ZA, entonces si vamos a encontrar este elemento acá arriba, entonces sería sobre el opuesto, el elemento opuesto, que sería en este caso menos 3J. El opuesto sería menos 3J. Si vamos a encontrar el ZB, pues es la misma combinatoria que ya tenemos sobre 8. Y si vamos a encontrar ZC, es la misma combinatoria sobre 4J, el opuesto. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y lo primero que hacemos es calcular cuánto nos da este término de acá arriba, cuánto nos da esos términos de arriba, que es el mismo. Entonces, encontrando uno, los tenemos todos. Yo lo puse en una calculadora y me dio 14,42 a un ángulo de 33,7 grados. Y pues es simplemente cada uno de estos valores. Miren que para los tres se repite este mismo valor, este mismo valor y este mismo valor se repite. Y lo único que cambia es el denominador. Este denominador sí está cambiando. Entonces para ZA nos daría 4.8, un ángulo de 123,69. Eso no es un fasor. Hay que tener la diferencia. Lo que nos está dando acá no es un fasor. Esto es una impedancia. Una impedancia, las impedancias se pueden expresar de forma polar, pero no son fasores. Eso es muy importante. Los únicos fasores que nosotros vamos a tener son fasores de corriente y de voltaje. No vamos a tener impedancias que sean fasores. ¿Qué significa que no sea fasor? Quiere decir que este vector que hay acá no está rotando en el tiempo. Esto siempre es fijo, 4.8 a 123,69 grados. Lo mismo con esta impedancia, 1.8, un ángulo de 33,6, y esta también impedancia Z6 es 3,61, un ángulo de menos 56,31. Si nosotros vamos y reemplazamos esos valores, nuestro circuito queda de esta forma. Listo, ya tenemos la impedancia de este elemento, de este elemento y de este elemento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Para qué hicimos esa transformación? Si ustedes ven,
estos dos elementos ya se encuentran en paralelo. Y estos otros dos elementos se encuentran en paralelo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer el paralelo de estos dos y el paralelo de estos dos. Haciendo el paralelo nos quedaría que el de arriba nos da 32.4, un ángulo de menos 120 grados. Recuerden, esto no es un fasor, esto es un número polar que es una impedancia. Esto también de acá nos da el resultado de estos dos elementos y nos da este número polar. Y miren que estos dos elementos nos quedaron en serie, entonces ya podemos sumar estos dos elementos en serie. Sumándolos nos queda este número equivalente, que sería 32.93 a un ángulo de menos 114.3. Y ya teniendo este elemento y este otro elemento, mire que estos dos están en paralelo. Entonces hacemos el paralelo de esos dos elementos. Haciéndose paralelo nos queda 1,887 a un ángulo de menos 31.85 grados. Y ya tenemos estos dos elementos en serie, este y este elemento acá en serie. Pero ya podemos hallar la corriente por acá fácilmente, que es lo que nos está pidiendo el circuito desde un principio. Si nos estuviera pidiendo otra cosa, nos tendríamos que ir devolviendo hasta encontrar esos valores. Entonces ya tenemos acá la corriente. Bueno, tenemos que despejar de la corriente, entonces suma de tensiones en esta malla, que es igual a la suma de la tensión de este elemento más la suma de tensiones de estos dos elementos. Esto es igual a 50 a un ángulo 0 y la suma de este elemento más este elemento multiplicado por I, que sería la tensión que nos daría I. Y despejamos la corriente, despejamos este valor, la corriente I nos daría 3,66 a un ángulo de menos 4,19. Y ese es el resultado que nos están pidiendo. Entonces lo importante de este video es que ustedes vean que se pueden venir desde un circuito muy grande y lo pueden reducir hasta un circuito muy pequeño, con eso de las impedancias en serie y en paralelo. Eso sí, hay que tener en cuenta, y es muy peligroso acá, que no vayan a tener las calculadoras ni en grados, o bueno, si lo van a trabajar todo en grados, que sean todo en grados, o si lo van a trabajar todo en radianes, que sea todo en radianes, pero que no vayan a empezar a combinar los grados y los radianes, porque si nunca les va a dar el ejercicio. Eso sería todo, y nos vemos en el próximo video.